Bueno, nuestra siguiente ponente se trata de Eva Sánchez Rodríguez. Es directora técnica de Visary Agro Innovation y pertenece al grupo Aerogra de aquí de Granada. El tema es muy interesante, sinceramente, porque yo creo que será uno de los motivos por el cual muchos de vosotros estáis aquí. Yo, como agricultor, sin duda es uno de mis temas preferidos. Es polinización asistida en aguacate. Gracias. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a la organización por darnos la oportunidad de contaros esta tecnología. Como bien ha comentado, vengo de la empresa Visary Agro Innovation y vengo a hablaros de un sistema nuevo, totalmente nuevo, de polinización asistida del cultivo del aguacate. Dentro de todas las problemáticas que tenéis en vuestro cultivo y que el compañero de antes ha detallado bastante bien, una de las que os enfrentáis también es el problema en la polinización. El aguacate es un cultivo que tiene una cantidad de flores muy alta. De hecho, en cada inflorescencia hay entre 200 y 900 flores, lo que hace que un árbol completo tenga más de 1 millón de flores disponibles. O sea, tiene una cantidad de flores muy alta. Sin embargo, únicamente entre el 0,15 y el 0,5% de las flores realmente llegan a ser polinizadas, lo que convierte al aguacate, creo que entre los 3 cultivos con mayor deficiencia de polinización que existen a nivel mundial. ¿A qué se debe principalmente? Bueno, depende de varios factores, pero si agrupamos en los dos factores más principales, sería el tipo de floración que tiene una floración hermafrodita un poco compleja, y a la necesidad de polinizadores específicos. Como bien habéis visto, va a haber una charla específica de polinizadores, pero yo os voy a dar aquí una pincelada. En cuanto a la floración, el árbol, la misma flor, se puede abrir en estado femenino y en estado masculino, que es lo que hace que sea hermafrodita. Si lo vemos un poquito más con detalle, la flor normalmente se abre en estado femenino, en ese momento tiene el estigma receptivo y los estambres tumbados. Y esa misma flor, al día siguiente, va a abrirse en estado masculino. Es decir, la misma flor va a estar en los dos estados. En ese caso, cuando está en estado masculino, levanta los estambres y se ve perfectamente la diferencia. Cuando estáis en vuestra finca, si lo veis, veréis que se ve muy bien cuando está en estado femenino y cuando está en estado masculino. ¿Esto qué hace? Que se tienda en las plantaciones a poner 2 tipologías de árbol, lo que se llama árboles de tipo A y árboles de tipo B, o lo que aquí llamáis tener polinizadores en la finca. Los árboles de tipo A lo que hace es que la primera mañana esa flor va a abrir en estado femenino y al mediodía se va a cerrar. Y al día siguiente, durante la mañana seguirá cerrada y por la tarde volverá a abrir esa misma flor, pero en estado masculino. Los árboles de tipo B lo hacen al contrario, de ahí que uséis polinizadores. El árbol de tipo B, la primera vez que abre la flor será por la tarde y la abrirá en estado femenino, y al día siguiente la cierra y la abre en estado masculino. En cuanto a árboles de tipo A, pues tenéis principalmente el Hass, que es el que más utilizáis, aunque también está Maluma, Pinkerton y Bacon, pues tenéis una lista bastante alta. La elección de uno u otro va a depender un poco del diseño de la plantación. Incluso actualmente conocemos plantaciones que ya la están poniendo monovarietales, sin polinizadores, todo Hass. Lo que se intenta conseguir con ese diseño de plantación de flores tipo A y árboles tipo A y árboles tipo B es conseguir que en algunos días concretos solapen, que es lo que comentábamos. Al final lo que vais a intentar es que un árbol de tipo A, el productor, esté en estadio femenino y que coincida con la floración de un árbol de tipo B en masculino, para que las abejas tengan más tiempo de visitar un árbol en masculino y traer el polen a tu árbol femenino. El otro problema, o el otro factor que afecta a la polinización, es el tema de los polinizadores. Ya os digo que va a haber una charla específica, pero os comento un poco. Realmente el aguacate tiene unos polinizadores específicos que principalmente pertenece a la familia de los dísteros. ¿Qué pasa? Que cuando en nuestra plantación no tenemos una cantidad de polinizadores, una biodiversidad de polinizadores alta, recurrimos a poner colmenas, que como decía antes Ricardo, creo que habría que poner entre 10 y 12 colmenas, incluso hay estudios con hasta 20 colmenas por hectárea.
La abeja trabaja bien, es un polinizador bastante currante, pero realmente no es el polinizador óptimo de la flor del aguacate. Digamos que ni la abeja tiene apetencia suficiente por la flor del aguacate, ni la tipología o la estructura de la flor está preparada para la abeja. La cantidad de polen que la abeja traslada a la flor femenina suele ser siempre bajita. ¿Por qué? Porque la abeja tiene polen en los nectarios, en las patitas, que no queda depositada en la flor. Sin embargo, el polen que le queda en el cuerpo es el más idóneo, pero a veces no hay cantidad suficiente. Además, bueno, la abeja tiene como un horario, por decirlo así, de trabajo, que hace también que no esté todo el rato funcionando o todo el rato trabajando en condiciones óptimas. Entonces nos vamos a encontrar algo tal que así, ¿vale? Imaginaros un día entero de floración y vuestros árboles de tipo A, vuestros árboles Hass, abren por la mañana, se abren sus flores en estadio femenino. Si tenéis un bacon o un fuerte que además solape la floración, porque esto también estamos viendo que hay veces que empieza la floración antes, el bacon o el fuerte va a estar en estadio masculino. Ahí sí va a haber solape de flor femenina y masculina. ¿Qué pasa? Que la abeja no empieza a volar o no está tan activa desde primera hora de la mañana. Dependiendo de la temperatura, va a tener como unos picos de más actividad. En las horas de más temperatura se va a volver a la colmena porque le afecta lo que es la propia temperatura. Y luego cuando vuelve a bajar un poquito la temperatura, vuelve a tener piquitos de actividad. Con lo cual, digamos que las visitas, el número de visitas de la abeja a las flores femeninas no van a ser tan altas como queremos y no van a llevar tanta cantidad de polen como realmente hace falta para que una flor con buena calidad llegue a cuajar. Esto es lo que hace que tengamos esos porcentajes de polinización tan bajitos. Esto se complica aún más en las plantaciones que son totalmente monovarietales, que ya estamos viendo bastantes, porque solo van a tener entre una hora y media del día en las que realmente solapen las flores femeninas y masculinas del mismo árbol. Además, por si faltaba todavía más, hay más factores que afectan a que haya un buen cuaje de esa flor relacionados con el polen, como es la temperatura ambiental que va a afectar al desarrollo del tubo polínico. Hay varios estudios ya que demuestran que por debajo de 15 grados o por encima de 25, el desarrollo del tubo polínico, pensaros que el polen llega a la parte externa de la flor femenina y tiene que desarrollar ese tubo polínico hasta llegar al ovario, ¿vale? Es que no tengo puntero. Entonces, la temperatura influye muchísimo en este proceso. De ahí que a primera hora de la mañana o si hay días de floración en los que la temperatura es baja, también se afecta este proceso y por tanto disminuye el cuajado. Por ello, desde Visari llevamos ya 7 años de desarrollo en una técnica de polinización asistida, no solo para el aguacate, y os la voy a contar un poco en qué consiste. ¿Por qué necesitamos polinización asistida realmente para los cultivos? Bueno, pues el proceso de polinización es tan fácil y a la vez tan complicado como hacer que los granos de polen de la parte masculina de una flor lleguen en correcto estado a la parte femenina de nuestra flor o de una flor de otro árbol. Realmente el 70% de los cultivos requieren de este proceso de polinización para realmente ser productivos. ¿Qué ocurre? Que bien por el uso de plaguicidas, por contaminación, por el propio cambio climático, estamos viendo cómo la cantidad de polinizadores, las poblaciones de polinizadores están descendiendo de una forma bastante drástica. Con lo cual, aunque hay colmenas artificiales, os encontraréis con que no hay tanta disponibilidad o las abejas tienen una actividad bajita y los polinizadores naturales también están bajando. Con lo cual, este problema de polinización no solo ocurre en el aguacate, sino que ocurre en otros muchos cultivos. De hecho, hay cultivos que ya se polinizan realmente a mano, se utiliza una polinización artificial, como el caso de la pitaya. No sé si alguno de aquí tenéis pitaya, pero ya sabéis que la flor dura una única noche y o la polinizamos a mano o no vamos a tener fruta. Entonces ya hay cultivos que se polinizan a mano. El caso de la chirimoya, que también la tenéis aquí, también sabéis que hay un mercado de polen y un proceso por el cual se lleva a cabo esa polinización. Incluso en cultivos
donde no se hace polinización artificial, como el caso, por ejemplo, de los almendros, nos encontramos con problemáticas porque no haya suficientes colmenas disponibles o porque la disposición no haga que se abarque toda la finca y la polinización no es adecuada. De hecho, el almendro es otro de esos cultivos que tiene una tasa de polinización bastante baja. Hay cultivos en donde ya existe un sistema de polinización artificial y un mercado a su alrededor, como el caso del kiwi. El kiwi, prácticamente toda la producción de kiwi se hace con una polinización artificial. Existe una maquinaria específica para recoger el polen, que es esa especie de aspirador que veis ahí. Se coge el polen de los árboles masculinos y luego se aplica con otra maquinaria, se aplica el polen cuando los árboles productivos están en floración, con las flores femeninas. De hecho, hay un mercado de polen, el polen se compra y puedes comprar polen de Italia, de Chile y el polen hay un mercado asociado a este sistema. ¿En qué consiste la tecnología que llevamos este tiempo desarrollando? Bueno, en función de la tipología de cultivo, ya digo que es una técnica que usamos para varios, lo primero que necesitamos es recolectar el polen. Entonces, tenemos diferentes sistemas en función de la tipología de la flor. Desde un sistema de un tamizador rotatorio, aspiración, y en el caso del aguacate realizamos una recogida manual de flores en estadio. Es perfecto. A ver, perfecto. Lo que no sé... y el láser también. Muy bien, gracias. Bueno, como os decía, hay diferentes sistemas. Tamizador, recogemos las flores, aspiración. Y como os decía, en el caso del aguacate, recogemos las flores en estadio masculino y suelta una cantidad de polen bastante alta con un sistema de solventes orgánicos que utilizamos. Una vez que tenemos el polen, bueno, lo primero que hacemos es, tenemos ya nuestro polen, necesitamos analizarlo en laboratorio. Lo que necesitamos saber es, dependiendo de la tipología de cultivo, la sanidad, es decir, que vaya libre de virus y sobre todo, y en prácticamente todos los cultivos que utilizamos, la tasa de viabilidad. Necesitamos saber de ese polen qué porcentaje realmente está vivo y es viable para germinar. Esto es porque no todos los cultivares, por ejemplo, si analizamos fuerte, bacon y otras especies, otras variedades, no todos tienen la misma viabilidad. Entonces es importante saber de qué viabilidad partimos. Entonces analizamos el polen, ya lo tenemos recogido y podemos, una vez recogido y analizado, aplicarlo directamente en la finca porque ya nuestro árbol productivo esté en floración y sea el momento adecuado, o bien, como nos ocurre en otros cultivos, como en el caso del pistacho o la ciruela, guardamos el polen hasta que nuestro cultivar productivo esté receptivo. Y eso es porque hay veces que no hay solape entre la floración masculina y la femenina. Entonces podemos aplicarlo en el momento o bien podemos conservarlo semanas, meses, incluso de una campaña a la siguiente con un sistema adecuado de crioconservación. Este polen, para aplicarlo en nuestro árbol, necesitamos que vaya en un medio líquido, ¿vale? Este medio líquido también se ha desarrollado dentro de la empresa en lo que nosotros llamamos una matriz líquida, un producto que lo que va a hacer es mantener la integridad de ese grano de polen. Al final el grano de polen es una célula y necesita que osmóticamente esté en un ambiente que le permita seguir siendo viable. Entonces esta matriz va a llevar componentes que mantienen la integridad del polen y además va a llevar componentes de estimulación. Es decir, que nuestro polen en esa matriz ya va a estar preparado para favorecer el desarrollo del tubo polínico. Digamos que va a ir más fuerte que si no lo metiésemos en la matriz. Y nos va a servir de medio de transporte. Como os decía, cada polen de cada cultivo tiene unos requerimientos nutricionales diferentes. Entonces, cada matriz, no es lo mismo la matriz del almendro que la matriz del aguacate. En el caso de la matriz del aguacate lleva componentes nutricionales para que ese polen vaya más nutrido y además lleva componentes que van a favorecer que el desarrollo del tubo polínico sea más rápido, ¿vale? Aquí tenéis fotos de laboratorio donde vemos que cuando metemos el polen en nuestra matriz, el desarrollo del tubo polínico ocurre más rápido. Digamos que va a estar ya preparado para que en cuanto llegue a la flor femenina se produzca este proceso. Como os decía, el polen va a tener que ir en este medio líquido
para que nos sirva de vehículo. ¿Por qué? Porque la siguiente etapa sería aplicarlo, ¿vale? Necesitamos que llegue a la flor femenina y para ello utilizamos maquinaria con tecnología electrostática. Los parámetros más importantes dependiendo de la tipología de cultivo, hay que ver el momento, en qué momento la flor está realmente receptiva, la concentración de polen que va también a estar influenciada por esa viabilidad que os decía antes que hay que medir y el número de pases que realizamos, pues por ejemplo en el almendro realizamos 3 pases y en el aguacate realizamos un único pase. Entonces cada cultivo digamos que lleva un protocolo diferente. ¿Por qué utilizamos? ¿Por qué tiene que ser con tecnología electrostática? ¿Por qué no lo podemos aplicar con un atomizador convencional? Bueno, pues principalmente porque necesitamos que nuestro polen vaya lo más concentrado posible, ya que es el proceso más costoso, la recogida de polen. Entonces, cuanto más lo podamos concentrar, mejor para que a la flor le llegue una cantidad adecuada de polen. Entonces, necesitamos trabajar a ultra bajo volumen. Pensar que con esta maquinaria podemos trabajar a unos 50 litros por hectárea. ¿Vale? Entonces, esta maquinaria electrostática nos permite poder trabajar en esos volúmenes. Además, y lo más importante, es que la abeja, cuando trabaja, cuando lleva el polen en su cuerpo, le da una carga electrostática. Digamos que eso es lo que hace que se pegue el polen cuando se pone sobre la flor, se sale de su cuerpo porque está cargado electrostáticamente. Es lo que vamos a conseguir con esta maquinaria. Cada gotita que va con granitos de polen va cargada electrostáticamente y conseguimos que se pegue a la parte femenina de la flor de esta forma, con esta forma envolvente. Ese efecto envolvente también lo da esa carga. Además, trabajamos con la casa italiana Martignani, puesto que es una casa bastante conocida, con buena presencia a nivel mundial y que muchos agricultores ya la tienen en sus fincas porque con ella realizan tratamientos foliares muchísimo más eficientes. Entonces, es una maquinaria que no es que se haya diseñado específicamente para polinizar, es una maquinaria de atomización, de pulverización foliar para cultivos. Solo que nosotros la hemos adaptado o que la utilizamos para esta tecnología de polinización asistida. La maquinaria, para que sepáis un poco los beneficios que nos aporta, lo que va a dar, como os digo, es que esas gotitas, ese caldo que nosotros vamos a echar aquí, que puede ser el del polen o puede ser un foliar o un fitosanitario, ¿vale? Lo que va a hacer que cada gotita va cargada electrostáticamente y hace que realmente esas gotitas se peguen literalmente a vuestra hoja, con un efecto envolvente que cubre haz y en vez de la hoja. Entonces, esa gotita hace que podamos trabajar a volúmenes muchísimo más bajos. Imaginaros que en fincas que a lo mejor un tratamiento con un atomizador convencional está en unos 1000 litros hectárea, con esta maquinaria podemos trabajar entre 150 litros hectárea con la misma eficacia o mejor. Bajamos mucho la cantidad de caldo y bajamos la cantidad de materia activa. Eso hace que la eficiencia de la atomización sea totalmente óptima. Y nosotros la utilizamos para polinizar bajando aún más esa carga, o sea, esa cantidad de polen, a 50 litros por hectárea y obteniendo este resultado. Bueno, como os digo, llevamos 7 años desarrollando la tecnología, hemos trabajado con varios cultivos desde prácticamente los inicios y llegó un momento en que nos marcamos como reto trabajar con el aguacate. Ya digo, no es algo que llevemos poco tiempo, empezamos a hacer ensayos más pequeñitos, primero definiendo cómo recoger el polen, un cultivo bastante complicado. Y os voy a traer un poco los últimos resultados que tenemos, ¿vale? Esto fue justo en la época de COVID, ahí estamos con mascarilla aún, y fueron los primeros ensayos a nivel de una cantidad de árboles más pequeñas que realizamos, cuando ya habíamos trabajado un poquito en el cultivo. En este caso se realizó, creo que es 2021, realizamos 2 ensayos en 2 zonas de Málaga, 2 fincas, una más en ladera y otra más en estado más llano, y donde había haz y como polinizador la variedad fuerte. En este caso cogimos polen de las 2 variedades cuando están en estado masculino, se hace una recogida de polen y una aplicación del mismo en el mes de abril y luego la recolección en el mes de enero. Para recoger y extraer el polen, pues utilizamos la técnica que os decía, se hace una recogida manual bastante rápida cuando está en estado masculino, se hace una extracción en 2 fases y analizamos la viabilidad del polen para ver que la viabilidad era suficientemente alta como para calcular la cantidad que necesitamos.
Ajustamos concentraciones y dosis y aplicamos con tecnología electrostática. En este caso, el equipo es una mochila, puesto que íbamos a hacer un ensayo en árboles señalados, pero la mochila, como veis ahí, es de la misma casa comercial, Martignani, y tiene la misma tecnología que el atomizador grande. En este caso, vimos que los árboles polinizados tenían una cantidad de fruta mucho más alta que nos permitía calcular en función de la media de la parcela cuánto habían tenido nuestros árboles. En la finca en ladera tuvimos hasta un 51% más de fruta y en la finca en llano hasta un 42%. Lo que nos hizo que y la distribución de calibres, que era esta que veis aquí, no había grandes diferencias, con lo cual nos animaba a pensar que el que haya más fruta en el árbol no hace que disminuya su calibre, puesto que ya os digo que el árbol, el hass, está preparado para tener mucha más cantidad de fruta. De hecho, ya habéis visto en otros países la cantidad de kilos por hectárea es mucho más alta que aquí. O sea, el árbol está preparado para tener más fruta. Esto hizo que en siguientes campañas nos fuésemos a trabajar ya a una escala mayor. Y durante la campaña de 2022 nos trasladamos a la zona de Portugal y realizamos un total de unas 50 hectáreas repartidas en varias fincas. Aquí creo que hay un vídeo, a ver si puedo poner el vídeo para que vean. La maquinaria que usamos es un atomizador arrastrado por un tractor y bueno, quería que la vieseis para, una vez ya recogido el polen vaya ahí en esa matriz líquida en el depósito y realmente se aplica al árbol. Es importante lo que comentabais de que los líneos estén medianamente limpios para poder pasar con el tractor. Bueno, pues en estas fincas, en estas aproximadamente 50 hectáreas que hicimos en el año 2022, tuvimos bastante buenos resultados que son un poco diferentes en función de la finca. Ya digo que la tecnología también va a depender un poco del manejo de la finca, es decir, obviamente va a depender del estado de nutrición, que el árbol esté bien nutrido, que el árbol tenga una dosis de agua o de riego adecuada, pero si el manejo es bueno, el árbol puede soportar una cantidad de fruta mayor. Aquí os traigo un poco los resultados. Vimos que la productividad media en la finca control, en la finca que no habíamos tratado, una plantación en lagos de año de plantación de 2019, árboles todavía pequeñitos, tuvieron unas medias de 6,9 toneladas hectárea y toda la zona señalada que habíamos polinizado con esta tecnología tuvo un rendimiento de 9 toneladas por hectárea, lo que hacía que haya una diferencia de 2,1. A nivel de rendimiento económico, con un precio medio de unos 2 euros por kilo de aguacate, el agricultor realmente tiene un beneficio muy superior al coste por hectárea que tiene la tecnología, con una diferencia de un 31%. Aquí. En otra zona de Portugal, en la zona de Tavira, estos árboles un poquito más grandes, de 2016, y ya os digo que en esta zona son monovarietales, todo se pone hass, no se ponen polinizadores. Aquí tenían una media de unos 5,8 toneladas por hectárea y con la polinización subió a 7,6, lo que hace también que el rendimiento económico del agricultor sea mayor. Hemos tenido otras fincas, también en la zona de Tavira, con también aumentos considerables, aquí un poquito más bajo, pero sigue teniendo un rendimiento económico muy beneficioso en comparación con el coste del servicio. Entonces, bueno, siempre es beneficioso para el agricultor. Lo que os decía, ¿esta mayor cantidad de fruta realmente va a afectar al calibre? Bueno, pues se hizo ese estudio también y vemos que no hay grandes diferencias en la distribución de calibres, tanto a nivel medio, calibres por encima de 20, como cuando ya los diferenciamos, veis que los porcentajes son muy similares y que realmente no hay una afectación negativa del calibre o de la calidad de la fruta con esta tecnología. Esta finca fue un poquito más grande. En esta finca tratamos un número de hectáreas bastante más alto. Como os decía, monovarietales es lo que se está implantando en la zona de Algarve. La gente solo pone hass, no pone polinizadores. Y en esta finca bien cogemos el polen del propio hass o bien de alguna finca que tenga polinizadores, cogemos el polen y lo aplicamos aquí, que también se puede hacer las dos cosas. En este caso, el aumento en esta finca también fue de un 15,8, que es un buen rendimiento, teniendo en cuenta que son árboles pequeñitos.
Y de igual forma se analiza la distribución de calibres y, ya digo, no hay grandes diferencias, con lo cual la tecnología hace que podamos seguir manteniendo la calidad de la fruta, pero con un mayor rendimiento por hectárea. Y bueno, hasta aquí explicaros la charla, quería hacerlo lo más ameno posible. Y estamos ahí fuera en el stand, cualquier pregunta, que sé que esto seguro que genera alguna duda o demás, estamos ahí, así que vamos a estar toda la mañana, cualquier cosa que nos queráis preguntar, yo encantada. Y nada, muchas gracias. ¿El qué? ¿Vas a contestar una preguntita? Sí, claro. Bueno, lo mismo, si queréis hacer una pregunta, Eva, es el momento, ¿de acuerdo? ¿No hay ninguna pregunta? Vale. Allí hay un chico. Es que no sé. Perdón. ¿El coste medio más o menos del tratamiento por hectárea, por dónde? Pues mira, realmente se hace un presupuesto totalmente a medida, porque depende un poco del número de hectáreas que vayamos a hacer y también de la tipología de la finca. Os digo la tipología porque si puedo meter esa maquinaria y hay tractor, perfecto, pero ahí hemos estado en fincas que son totalmente en ladera y de hecho estamos intentando probar con drones. ¿Vale? Entonces, pero para que te hagas una idea, el coste medio está en unos 400 euros, ¿vale? Si hay más hectáreas, baja, dependiendo, pero para que te hagas una idea. Vale. ¿Alguna más? Vale. Ay. Un pequeño detalle. Muchas gracias. Te agradecemos tu colaboración. Muchas gracias.